Buenas tardes, buen comienzo del fin de semana, a pesar del clima que a lo mejor no nos va a acompañar. Hoy rezamos leyendo el comienzo del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Voy a usar una palabra que no me gusta mucho para hablar de las cosas de Jesús, pero es la palabra éxito. El éxito que está teniendo Jesús eh, le- con la multitud que lo sigue, y me gusta subrayar esto, en varias oportunidades lo he hecho. No está, al menos en este momento, no está pidiendo un milagro en particular. La multitud lo sigue y él enseña. Otras veces el Evangelio nos dice: la multitud se amontonaba para escuchar la palabra de Dios directamente, solo para eso. Este éxito de Jesús, esta atracción que provoca Jesús, despierta el malestar de algunos grupos religiosos que pretendían ostentar toda autoridad, entre ellos los fariseos, que son los que se hacen presentes en este pasaje, con un problema sensible, porque había distintas interpretaciones acerca del alcance de la posibilidad de divorciarse de una mujer, por qué motivos alguien podía hacerlo, en una sociedad en la cual la mujer divorciada quedaba prácticamente desprotegida, en situación de calle, uno podría decir, porque el que mantenía, el que tenía que mantener la familia era el varón. Entonces, esta realidad, como digo, es muy sensible, es un problema real que se seguían cuestionando cuáles eran los motivos por los cuales era suficiente tomar semejante decisión. Igual, de todas maneras, para los fariseos en este caso les viene bien, es oportuno para tratar de ponerle un obstáculo a Jesús, ponerlo en un aprieto, como hicieron con el tema del pago del impuesto, como hicieron en otras oportunidades, buscar la manera de que Jesús haga o diga algo que lo haga quedar mal delante de esa multitud que lo está siguiendo, o que lo haga por lo menos mostrarse abiertamente en contra de Moisés y de su ley. Jesús eh, entiende a Moisés, respeta la autoridad de Moisés, explica en todo caso que esa prescripción fue debido a la debilidad, o a la dureza, mejor dicho, del corazón de los hombres, como un permiso que Moisés otorga precisamente conociendo la debilidad humana. Pero pasando por esta situación puntual, Jesús se va un poquito más lejos, no un poquito más lejos, se va más lejos en el tiempo, pero se va más lejos, yo diría, más profundamente a la raíz de este problema. Más lejos es la voluntad de Dios en la creación. Y entonces hace referencia a que Dios creó al varón y a la mujer, y el hombre dejará a su padre y a su madre, no serán sino una sola carne. Entonces, Jesús acude a los orígenes, los escuchábamos no hace mucho en la primera lectura de las misas, estos días, todo el relato del Génesis, de la creación, de los distintos momentos, de cómo Dios celebra la bondad de lo que va creando. Vio Dios que era bueno cada día, hasta que termina de crear al varón y a la mujer, y dice: vio Dios
que era muy bueno. Esta bondad que aparece en el varón y en la mujer, que Jesús reconoce, porque además Jesús está poniendo en el mismo lugar al varón y a la mujer, algo que en su tiempo era casi imposible de entender. La misma dignidad, los mismos derechos y los mismos deberes del hombre y la mujer frente a Dios y frente a la sociedad. Digo en aquel tiempo, todavía hoy en algunas expresiones del judaísmo es evidente la diferencia que hay de comportamiento, de actitudes del varón respecto de la mujer. Hay sinagogas donde está un espacio para varones y un espacio para mujeres. Hemos visto en algunos barrios el hombre caminando un poco solo y la mujer detrás toda cubierta y con los niños y ocupándose de los niños. Quiero decir, no es para hacer ninguna crítica, es nada más para decir que Jesús está presentando una realidad que es absolutamente nueva en ese sentido y que todavía, y no solo en algunas expresiones del judaísmo, en muchas culturas todavía falta mucho por hacer en cuanto a este punto. Pero en realidad lo interesante me parece es descubrir en ese origen al que hace referencia Jesús, en el Génesis, la dignidad del amor que hay entre el hombre y la mujer, la fortaleza de ese amor, porque es amor heredado por Dios, heredado de Dios, tanto que es una de las imágenes que más usa la Biblia para hacer referencia al vínculo entre Dios y su pueblo. Lo hemos escuchado muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se habla de la fiesta de bodas, se habla de la alianza que Dios hace con su pueblo. Incluso San Pablo tiene una reflexión en torno a Jesús como esposo de su esposa, que es la iglesia. Entonces, termina siendo la experiencia de amor humano de un matrimonio, termina siendo también, como tantas otras cosas de nuestra vida, signo de una realidad mucho más profunda que es el amor el amor de Dios por su pueblo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ir reconociendo, a reconocer cada vez más la grandeza de este sacramento que tantos han recibido, que permite hacer presente de una manera muy particular a Dios, también y especialmente yo diría a través de la procreación, la participación en la obra creadora de Dios, el gran regalo que Dios hizo al ser humano. Pidámosle que nos ayude a valorarlo siempre. Esto no quiere decir que podamos ponernos en jueces de nadie, nunca. Sencillamente reconocer la grandeza de este regalo que hace Dios al permitirnos compartir las riquezas de su amor. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.